Amigos, vamos a subirnos al Turibús en Puebla para dar un recorrido de toda la ciudad. Visitaremos los sitios más emblemáticos como el centro histórico, los barrios antiguos, la zona de los fuertes. Aquí ya estamos adentro del Turibús. Puebla de Los Ángeles. Pues ya, vamos a avanzar. Cuando avancemos les muestro un poquito más. Así es. Su nombre es Huexcomate. Y en realidad no es un volcán, sino un geyser inactivo. Se cree que se formó en el año de 1064, cuando una erupción del volcán Popocatépetl habría activado la circulación de aguas termales. Tiene una altura de tan solo 13 metros y el diámetro de su cráter cuenta con solo 8. Del lado izquierdo y al final de la calle 2 Sur se encuentra el Museo Amparo, el cual cuenta con una colección de arte prehispánico, considerada la más importante de un museo en todo México, debido a su acervo de más de 1,700 piezas. Fundado en 1991 por don Manuel Espinosa Iglesias y su hija. Este museo es un referente cultural de Puebla y de todo el país, ya que tiene los más sobresalientes sistemas multimedia de tecnología interactiva que también recuerda más de 1,300 obras de arte nivel mar y de los siglos XIX y XX. Tito Mole Poblano. Se origina en antiguas recetas indígenas, las cuales fueron revolucionadas por las monjas de los conventos novohispanos al añadir ingredientes europeos. De esta forma, se combinan chocolate, chiles, tortillas, almendras, ajonjolí, nueces y más de 30 ingredientes para preparar esta salsa de fama mundial y orgullosamente poblana, que se puede degustar durante cualquier época del año. Mejor conocido como el Parral. Su construcción comenzó en 1860, pero no fue hasta casi más de 100 años después que la edificación pudo ser concluida para permanecer como la vemos ahora. Este reloj, coronado por un gallito, símbolo de la nación francesa, fue un regalo por parte de Francia para conmemorar los 100 años de la independencia de México. 175. Posee una bellísima y colorida fachada con tableros que representan al propio San Marcos, a la Virgen y a San José. Puebla. Fue originalmente planeado en 1622 como un hospital de indios, pero fue utilizado como colegio y después como hospicio de pobres. Actualmente es sede de la beneficencia pública. En este recinto fueron grabadas algunas escenas de la serie Hasta que te conocí, donde se narra la vida de uno de los grandes cantautores mexicanos, Juan Gabriel, con los famosos hermanos Máximo y Aquiles Cerdán, primeros mártires del movimiento. Fueron ellos quienes, bajo los ideales de libertad y democracia, lucharon antes que nadie por un cambio en la sociedad mexicana. A unas cuadras del centro histórico se encuentra la casa que habitaban los hermanos Cerdán, sitio en donde se inició el movimiento revolucionario y que aún guarda en su fachada las marcas de los disparos de bala realizados durante el asedio de policías y tropas federales del 18 de noviembre de 1910, que culminó con la muerte de los dos hermanos. Actualmente es el Museo de la Revolución Mexicana, uno de los espacios museográficos más emblemáticos de la ciudad de Puebla, donde puedes encontrar fotografías, muebles, documentos y objetos de la época. Te invito a verlo. Uno de los monumentos más representativos de esta ciudad. Su construcción inició en 1575, pero el crecimiento acelerado de la ciudad demandó la construcción de un templo más digno y de dimensiones mayores, por lo que fue remodelándose al paso de los siglos hasta llegar a ser como la vemos ahora. Es por eso que ostenta diferentes estilos arquitectónicos como el renacentista, barroco y neoclásico. La construcción de sus famosas torres tardó casi 2 siglos, siendo así las más altas de toda Latinoamérica con más de 70 metros.
La magnificencia de la catedral es tal que corrió un rumor de que era más alta y majestuosa que la Catedral de la Ciudad de México, debido a que los planos de ambas estaban juntos y por error los confundieron, construyendo así, en Puebla, una obra digna de una capital, Jardín del Arte. En este jardín se dan cita los fines de semana algunos artistas locales para dar a conocer su obra y ponerla a la venta. Un claro ejemplo de la sangre artística que corre por las venas de los poblanos, con una gran diversidad de fachadas con detallados portones y balcones. Estas construcciones actualmente están ocupadas por bazares de antigüedades, perfectos para los coleccionistas o amantes de lo vintage. También puedes encontrar una gran diversidad de restaurantes y bares. Algunos días de la semana se instala un tianguis que se ha convertido en una verdadera tradición poblana. Y los fines de semana por la noche hallarás a la gente disfrutando de música en vivo y de la vida nocturna de esta hermosa zona. La Pasita, un lugar pintoresco y lleno de tradición con un siglo de vida. Inaugurada en 1916 por el señor Emilio Contreras Aicardo, se distingue por su pícara decoración. Su tradicional bebida, llamada pasita, es preparada de forma artesanal y consiste en una medida de licor de uva pasa, servida con una pequeña porción de queso y fruta seca. Los barrios antiguos son parte de la identidad de la ciudad de Puebla. Más alejados de las calles del centro, son aún así los que conservan rincones pintorescos, leyendas, tradiciones y su maravillosa gente. Estamos entrando al barrio de Anante, que significa al otro lado del río. Fue aquí donde se instalaron los primeros indígenas tlaxcaltecas en 1531 y después fue conocido porque sus pobladores se dedicaban a la talabartería, oficio que trabaja objetos de cuero. A la izquierda, no podemos perder de vista el puente de Obando, ícono de este barrio que permitía el cruce del río San Francisco. Obtuvo su nombre porque el puente se encontraba cerca de la casa del regidor Agustín de Obando y Villavicencio. A finales de los años 70 se instaló un jardín y otros detalles que lograron que actualmente sea un punto de reunión de un tianguis de artesanías, antigüedades y antojitos cada fin de semana. La alfarería, la cual era una actividad que se realizaba desde antes de la fundación de la ciudad de Puebla. Con la llegada de los españoles, este oficio fue refinando su técnica. Hasta el día de hoy, en este barrio, se puede visitar uno de los pocos talleres de alfareros que aún existen. Su construcción inició en 1767 y destaca por su fachada cubierta de ladrillos con azulejos y unos bellos mosaicos religiosos. Este hermoso templo fue erigido gracias al presbítero Don Manuel del Toro, quien guardaba la pintura de Nuestra Señora de la Luz en la capilla de una casa contigua, hasta que logró levantarle su propio recinto. Recinto dedicado a la figura de Jesús, luego de ser azotado y presentado a la multitud, donde Pilato dice las palabras: «He aquí el hombre». Está ubicada en el barrio El Alto. El Alto. La magia que envuelve a este mercado, además de su ubicación en uno de los barrios más antiguos e importantes de Puebla, es el tener en su interior un sinfín de platillos típicos poblanos para degustar. Sin dejar de mencionar que en ciertos horarios podrás ver conjuntos de mariachis en su exterior, lo cual le da un colorido especial y se ha ganado el nombre popular de El Garibaldi de Puebla. Del lado derecho podemos observar la famosa Casa Aguayo. Lleva este nombre gracias a su primer propietario, el capitán y regidor Juan Martínez de Aguayo. Este lugar fue utilizado para muchos y diferentes propósitos. Almacenamiento de grano. Santa Cruz. En este espacio fue donde se llevó a cabo la primera misa de la ciudad en el año de 1531, ya que sirvió como capilla provisional mientras se construía la ciudad. Lo que vemos actualmente corresponde a una edificación terminada en 1714. Al interior del templo se encuentra una hermosa capilla dedicada a Santa Elena. Templos católicos de la ciudad de Puebla.
5 siglos después, aún podemos admirar su fachada, donde destacan los azulejos dibujando cabrones con la símbolo de la Inmaculada Concepción. Dentro del templo se encuentra el cuerpo incorrupto del beato Sebastián de Aparicio, quien es enormemente venerado entre los choferes, quienes lo consideran su patrono. Una reliquia invaluable que también encontramos es una imagen dentro de la capilla de Nuestra Señora la Conquistadora, que se cuenta fue traída de España por el mismo Hernán Cortés. Gastronomía y arquitectura, entre muchas otras cosas. Pero es importante mencionar que Puebla sobresale por su gente y por ser cuna del talento artístico e intelectual de quienes han nacido en esta tierra. Como por ejemplo, en el ámbito musical se encuentran los poblanos Agustín Lara, Alex Lora, Edith Márquez, entre otros. Grandes actores como Joaquín Cordero, Ana Luisa Peluco y Regina Tornero, y algunos de los mejores y grandes cómicos que ha visto triunfar nuestro país, como Capulina, Clavillazo y Fernando Soto Mantequilla. En el ámbito político, tenemos a dos expresidentes poblanos, Manuel Ávila Camacho y Gustavo Díaz Ordaz, y en el espacio intelectual, la gran escritora y periodista Ángeles Mastreta. Virgen de Lourdes en Europa. En esta, resalta la fachada a partir de piedras que asemejan una formación rocosa, y en su interior se encuentran bellos vitrales de colores que permiten la entrada de luz. Historia y resguarda entre sus fortificaciones un valioso acervo relacionado con la historia de Puebla. Cuenta con una gran colección integrada por objetos históricos del siglo XIX, entre ellos pinturas, documentos, armas, artículos personales y vestimenta militar, como por ejemplo el uniforme de gala del general Ignacio Zaragoza, conocido como el Parque de la Mantarraya, llamado así ya que sus formas onduladas emulan el movimiento de una mantarraya en el agua. Fue diseñado por el famoso arquitecto Enrique Norten, con motivo del 150 aniversario de la Batalla de Puebla. Historia de la ciudad de Puebla, la zona histórica de los fuertes, escenario donde sucedió la heroica lucha y triunfo del ejército mexicano en la batalla del 5 de mayo de 1862 ante el mejor ejército del mundo en aquella época, el francés. Pero, ¿por qué se dio esta batalla? En 1862, México se encontraba sumido en una grave crisis económica y social, por lo que Benito Juárez suspendió el pago de la deuda extranjera. Esta situación no agradó a Francia, quien además del dinero tenía otros intereses y no tardó en invadir a México, y conocido después como Cerro de San Cristóbal o de Belén. Sobre este cerro se construyeron los dos templos que fueron dedicados a las vírgenes de Loreto y Guadalupe. Pero con el paso del tiempo, y debido al momento histórico que se vivía, los dos templos fueron convertidos en fuertes militares, conservando el nombre de las vírgenes a las que estaban dedicados. A este lugar debemos guardarle el respeto y la condecoración que merece, siendo actualmente un altar de la patria para nuestros héroes. Del lado derecho, si tenemos suerte, podemos observar una vista panorámica de los dos volcanes más representativos no solo de Puebla, sino de México, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. La leyenda de estos volcanes nos cuenta una bella historia de amor conformada por la princesa Iztaccíhuatl y un guerrero llamado Popocatépetl. Él la amaba con locura. Al enterarse de esto, el rey de la tribu le ordenó ir y terminar con la vida del enemigo. Y si lograba cumplir con esta tarea, la cual era casi imposible, le concedería la mano de su hija. Cuando Popocatépetl regresó victorioso de la batalla, le dieron la noticia de que su amada había muerto, por lo que con el corazón roto, se dirigió al monte donde los dioses habían convertido el cuerpo sin vida de Iztaccíhuatl en un volcán inactivo. En ese momento, Popocatépetl encendió una antorcha y lloró por su amor perdido.
Al ver esta escena, los dioses se conmovieron tanto ante su dolor que decidieron convertirlo en otro volcán para que estuvieran juntos hasta el fin de sus días. Saber que estos volcanes y su hermosa leyenda son parte del bello paisaje que nos regala Puebla nos llena de orgullo e inspiración. Hay uno, de los cuales 2169 se localizan solamente en el centro histórico de la capital poblana. Podemos darnos una idea intentando contar el número de torres y campanarios. Impresionante, ¿no? Esta hermosa escultura corona lo grande este sitio emblemático y engloba el importante significado cívico y nacionalista de la victoria de la batalla del 5 de mayo. Esta obra es del escultor poblano Ernesto Tamariz y fue erigida como parte de los trabajos de restauración de la zona histórica de Los Fuertes en los años 60. De estrellas y un restaurado domo Omnimax con tecnología de primer mundo. A su lado, y de color rojizo, se encuentra el Museo de la Evolución, el cual se especializa, como su nombre lo dice, en la evolución de las especies y la historia del cosmos. Detrás de él, sobresale la vanguardista Torre del Teleférico, una actividad obligada cuando visitas esta zona, ya que te ofrece una vista inigualable de la ciudad, así como el mural urbano más grande del mundo. No te pierdas este increíble paseo por las alturas. Recinto que nos invita a conocer más acerca de las raíces históricas de la cultura poblana y tlaxcalteca. Y por último, a su lado, con un hermoso domo circular, podemos reconocer el Auditorio de la Reforma, sede de los más bellos conciertos sinfónicos de Puebla. Anímate a bajar y disfrutar de lo que te ofrecen estos increíbles recintos. No te arrepentirás. Cuauhtémoc, la casa del equipo de fútbol de Puebla. El diseño original, inaugurado en 1968, fue del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, creador del Estadio Azteca y la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Remodelado en 2015, se convirtió en el primer estadio en México y América Latina en estar completamente cubierto con una fachada de EDPE, un tipo de polímero de gran resistencia al calor, a la corrosión y a los rayos UV. Hoy en día, se encuentra entre los mejores de México por su modernidad, instalaciones y capacidad de aforo para más de 50,000 espectadores, lo que lo convierte en uno de los estadios más grandes de México, que quedó de los muchos que se erigieron en 1864 como muestra del cálido recibimiento hacia los emperadores Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica, quienes cruzaban Puebla desde Veracruz para llegar a la Ciudad de México, donde iniciarían su cargo como emperadores de México. Convenciones de Puebla, único en América que se encuentra dentro de un centro histórico. Este proyecto urbanístico se sitúa en una zona de antiguas fábricas textiles y cubierta por un área de ruinas de estructuras coloniales. Para su creación, se restauraron edificios de valor histórico y artístico. En la estructura se puede apreciar el cuidado y esmero en los detalles que van desde la fusión de estilos arquitectónicos neoclásicos e industriales hasta los estilos modernos. Actualmente se conoce como la Capilla del Arte, perteneciente a la Universidad de las Américas Puebla. Es un espacio cultural que ofrece una formación multidisciplinaria en el ámbito artístico. Fue construido originalmente para recibir a los almacenes de la Ciudad de México, uno de los más exclusivos de la época que traía ropa y novedades desde Europa, tan solo precedido por el proyecto del Palacio de Hierro en la Ciudad de México.